Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de un video de una interesante temática cartográfica. En este caso vamos a conversar respecto del concepto de datum, datum horizontal y datum vertical. Para comenzar, podemos decir que un punto se puede posicionar en el espacio gracias a tres coordenadas, ya sean coordenadas geográficas, coordenadas UTM o coordenadas cartesianas. Para el primer caso pueden ser coordenadas de latitud, longitud y cota. Para el segundo caso, coordenadas norte, coordenadas este y cota. Y para las coordenadas cartesianas son coordenadas de tipo X, y Z. A modo de definición del concepto de datum, se puede decir que la definición más simple es punto de origen. Punto de origen es lo que normalmente se conoce como datum. En este caso puede ser punto de origen de las coordenadas de un punto sobre la superficie terrestre. Evidentemente aquí no se discrimina en esta definición del datum horizontal y vertical. Si queremos agregarle el apellido de horizontal, podríamos decir que la definición es el origen de las coordenadas que determinan las posiciones horizontales de un punto. Llámese coordenadas horizontales a la latitud, longitud, o norte y este, o X, Y. Y para el datum vertical es lo mismo, pero en sentido vertical. El origen de la coordenada que determina la posición vertical o cota de un punto. En este caso estamos hablando de el nivel medio del mar, el nivel de reducción de sonda o el valor Z. Esto es lo que vamos a tratar de conversar en esta oportunidad. A modo de antecedente, y para saber de dónde sale este concepto de datum, debemos saber o debemos tener claro de que la forma a la que se asimila nuestro planeta Tierra puede ser el de una esfera o de un elipsoide. Una esfera es definida por un radio, tal como se aprecia ahí en el sector izquierdo de la diapositiva. Y un elipsoide es definido en este caso por dos semiejes o dos radios, ¿ya? Un radio ecuatorial y un radio polar, que se denominan A y B. Entonces, estas son las dos formas a las que se asimila la Tierra. Si consideramos la forma de la Tierra esférica, la utilización más común de este tipo de figura para lo que es la Tierra es para cartografías que representan grandes extensiones de terreno, por ejemplo, los planiferios, los mapamundi. Esta es cartografía a escala pequeña. Por ejemplo, una escala de un mapamundi puede ser, por ejemplo, la que aparece ahí en el ejemplo, puede ser 50 millones. Así se lee esta escala, 1 es a 50 millones. Cuando nosotros analizamos esto 1 es a 50 millones, vamos a tener que realizar estos razonamientos que aparecen ahí. Un centímetro corresponde entonces a 50 millones de centímetros, o lo que es lo mismo, un centímetro 500.000 metros. Un centímetro, es decir, son 500 kilómetros. Y, por lo tanto, un milímetro, que es la décima parte de este centímetro, equivale a 50 kilómetros. Si seguimos dividiendo un milímetro, lo dividimos en 10, tenemos una décima de milímetro, son 5 kilómetros. Una décima de milímetro en el mapa son 5 kilómetros. Es decir, si pensamos que el grosor de una línea son 0,2 milímetros, quiere decir que estos 0,2 milímetros del grosor de la línea equivalen, por lo tanto, a 10 kilómetros. ¿Ya? Entonces, el grosor de una línea en un mapa a escala 1,50 millones equivale a 10 kilómetros. Es decir, si lo llevamos a algo real, tal como se señala ahí, la entrada al mar Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar tiene un ancho mínimo de 14 kilómetros, es decir, un poco más que el grosor de una línea. Entonces, eso es más o menos para tener una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de las escalas de los mapas. Ahí está precisamente lo que les acabo de comentar. La entrada al mar Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar tiene un ancho
mínimo de 14 kilómetros. Es decir, a escala 1,50 millones es un poco más de el grosor de la línea. ¿Ya? Por lo tanto, considerando la Tierra esférica, la cartografía de escala pequeña tiene un pobre nivel de detalle, tiene poca resolución, como se suele decir. Esto se manifiesta claramente al poder argumentar de que el grosor de la línea mide 10 kilómetros, es bastante. Y para la cartografía a escala pequeña, donde no se requieren grandes niveles de detalle, es perfectamente posible considerar la Tierra como una esfera. ¿Bien? Eso está claro y ya lo tenemos absolutamente definido. Si yo quiero considerar la Tierra como un elipsoide, forma de la Tierra elipsoidal, es decir, considerando dos radios, esta forma de la Tierra es ideal para cartografías como las que aparecen ahí, cartografía topográfica, cartografía náutica, que son dos ejemplos típicos de cartografía, y que consideran la Tierra como un elipsoide, no como una esfera. Haciendo el mismo ejemplo anterior, para este tipo de cartografía existe una gran variedad de escalas. Por ejemplo, unos 5.000, incluso hasta unos 100.000. Al hacer el mismo ejercicio anterior, se puede concluir de que a escala 1,5000, el grosor de una línea, que es de 0,2 milímetros, equivale a 1 metro. Ya no son los 10 kilómetros anteriores, es 1 metro. Y a escala 1,100.000, el grosor de la línea es 20 metros. Es decir, en esta cartografía topográfica, cartografía náutica, el grosor de la línea podría variar entre 1 metro y 20 metros, lo que ya es bastante más preciso que los 10 kilómetros anteriores. Siguiendo el mismo esquema anterior, la cartografía a escalas más grandes, como el caso de la cartografía topográfica y cartografía náutica, tienen un mayor nivel de detalle o de resolución, ya que sus grosores de línea varían entre 1 metro y 20 metros. Este tipo de cartografía debe considerar entonces como forma de la Tierra el elipsoide. Ahora, todo esto que se acaba de comentar se puede resumir en lo que aparece ahí. Forma de la Tierra esfera, forma de la Tierra elipsoide. Tipo de cartografía para el primer caso, un mapamundi, nivel de detalle mínimo, nivel de precisión también mínimo. Sin embargo, en la forma de la Tierra elipsoidal, para el tipo de cartografía topográfica, cartografía náutica, es decir, productos cartográficos más particulares, el nivel de detalle es bueno y el nivel de precisión también es bueno. De aquí podemos argumentar o concluir de que para la forma de la Tierra esférica, es decir, productos cartográficos a escala pequeña, no se necesita definir datum. Y contrariamente, para la forma de la Tierra elipsoidal, necesitamos efectivamente definir un datum. Entonces, es en este escenario en el cual vamos a comenzar a definir o a tratar de entender estos conceptos de datum horizontal y datum vertical. El datum horizontal lo podemos nosotros entender considerando o imaginando un plano cartesiano tridimensional. El datum horizontal considera la Tierra como un elipsoide, eso ya lo dijimos que era un requisito fundamental e ineludible, y las coordenadas X e Y de un sistema cartesiano tridimensional son las que están marcadas ahí. ¿Ya? Este tipo de coordenadas son las que son definidas en mi datum horizontal. En un sistema tridimensional, solamente las coordenadas X e Y. El elipsoide, ya lo habíamos dicho, está definido por dos parámetros A y B, pero aquí vamos a agregar un tercer elemento, que es el achatamiento. También es un elemento de definición de los elipsoides. Se define entonces el elipsoide como un semieje mayor, un semieje menor y un achatamiento. De hecho, en lo que son las geociencias, nosotros podemos encontrar, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos de elipsoides, donde tenemos para cada uno el parámetro A, que es el semieje mayor, el semieje menor, que es B, y el achatamiento.
A y B están expresados en metros. Estos son 6 millones de metros, 6.300.000 metros cada uno de estos semiejes. Y el achatamiento es una proporción entre ambos, es una relación matemática entre los semiejes. ¿Ya? Entonces, así se define cada uno de los elipsoides. Todavía no vemos lo de los datum. Solo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, un elipsoide 1 con un determinado valor de A y de B, un elipsoide 2 con otro valor de A y B, y un elipsoide 3 con otro tercer valor de A y B, me pueden generar diversos datum. Un elipsoide puede generar varios datum. ¿Ya? Aquí tenemos que el elipsoide 1 genera un datum 1, 2 y 3. El elipsoide 2 genera un datum 4, 5 y 6. Y el elipsoide 3 determina el datum 7, 8 y 9. ¿Ya? Con esto quiero decir que el elipsoide puede generar varios datum. No es al revés. No es que un datum genere varios elipsoides. Eso no es correcto. Lo correcto es que un elipsoide puede generar uno o más datum. Dentro de lo que son estos datum horizontales, tenemos un datum topocéntrico. ¿Qué se entiende por un datum topocéntrico? La forma de la Tierra elipsoidal, tal como está acá, el modelo elipsoidal está en la parte superior. Al juntar ambos y hacerlos coincidir en un determinado lugar de la Tierra, por ejemplo, ahí donde se indica con la flecha y con el polígono, quiere decir que ahí es donde mejor se acomoda el modelo elipsoidal con la Tierra. Esto significa que yo puedo tomar como referencia este punto de origen, donde se juntan ambos elementos. Tal como se señala ahí, un datum topocéntrico es donde el origen o punto de tangencia está localizado sobre la superficie terrestre y corresponde efectivamente donde coinciden el elipsoide y la superficie terrestre. Esta red de paralelos y meridianos que se ven acá va a ser válida solamente en las cercanías del datum. Solamente en las cercanías del datum. No me interesa calcular coordenadas geográficas en esta parte opuesta al punto de tangencia, porque acá se deforma demasiado la red de paralelos y meridianos respecto de la Tierra. Por lo tanto, este datum va a ser válido solo en un sector de la Tierra. Ese es el datum topocéntrico. Por ejemplo, el elipsoide de Hayford del año 1924, conocido como Internacional 1924, tiene sus parámetros A, B y achatamiento. Tiene el punto de tangencia entre el dicho elipsoide y la Tierra en un lugar denominado La Canoa, en Venezuela, que está en esta posición de latitud y longitud, que está marcado ahí en el punto rojo. Este punto de coincidencia entre el modelo elipsoidal y la Tierra genera el datum PSAT 56, es el datum provisorio sudamericano de 1956, y evidentemente va a ser válido en Sudamérica. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo a partir de un elipsoide de Hayford de 1924 se generó el datum PSAT 56. Un datum geocéntrico, por su parte, es muy similar al anterior, pero el punto de coincidencia no está sobre la superficie terrestre, sino que está en el centro geométrico del modelo elipsoidal, que coincide con el centro geométrico de la Tierra. ¿Ya? En este caso, la coincidencia se produce en toda la superficie de la Tierra. Por lo tanto, este es un datum que es de tipo de carácter general, como lo dice ahí. Este se denominan datum geocéntrico. Los datum geocéntricos son para toda la Tierra y los topocéntricos para un determinado sector, por ejemplo, un continente. Esto que significa que yo puedo, para un punto sobre la Tierra, un punto A, por ejemplo, yo puedo tener diferentes datum. Efectivamente, en color negro tengo un datum y en color rojo tengo otro datum. Aquí están las coordenadas de latitud y longitud y evidentemente yo voy a tener una posición para el punto A en el datum 1 y otra posición para el mismo punto A en el datum 2, donde las coordenadas van a ser diferentes y cada una de ellas va a ser válida en el datum correspondiente. ¿Ya? Entonces,
A eso se refiere en términos generales el tema de los datum, en este caso horizontal. El datum horizontal dijimos que entonces, a modo de resumen, podría ser topocéntrico o geocéntrico. El topocéntrico es de carácter topocéntrico es de carácter local y el geocéntrico es de carácter general. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la definición del datum horizontal. Respecto del datum vertical, también considerando la Tierra como un elipsoide y considerando un sistema cartesiano tridimensional, aquí vamos a visualizar el tema de la coordenada z. La coordenada z. Eso significa que vamos a trabajar con las referencias a algunos puntos denominados cotas de altitud o profundidades. En este caso, aquí están referidas estas cotas de altitud y profundidades están referidas a un cierto nivel. En este caso, están referidas a un datum vertical. Por ejemplo, en lo que es la parte terrestre, donde nosotros tenemos curva de nivel, tenemos cotas de altitud, expresadas en metros, aquí estos números que expresan el valor de las cotas son los que me entregan a mí una referencia desde donde se empiezan a medir estas cotas. Me refiero a que si yo tengo una elevación, esta elevación tiene una cota de 275 metros, el cero de este 275 está en el nivel medio del mar. Eso ocurre en la cartografía topográfica, donde yo voy a tener cotas de altura, curvas de nivel, y cada una de ellas va a estar referida efectivamente al nivel medio del mar. Aquí dice que la cartografía topográfica, su datum vertical va a corresponder al nivel medio del mar. ¿Ya? Para la otra situación, en donde nosotros vamos a tener profundidades, vamos a analizar este sector de una carta náutica, donde estos números van a corresponder a valores de profundidad. Esto es un sector de agua, de mar, un sector adyacente a la costa, donde tenemos profundidades expresadas en metros. Estas profundidades en metros, en este caso, las que están representadas acá en esta carta náutica, podríamos decir que están referidas al nivel medio del mar. Es decir, para una cartografía náutica, el datum vertical está referido al nivel medio del mar. Pero aquí se nos produce una pequeña diferencia. En realidad, estos valores de las sondas podrían estar referidas al nivel medio del mar, pero en realidad no lo están. ¿Por qué? Porque en el mar se produce la siguiente situación. Yo voy a tener una marea alta, un nivel medio del mar, una marea baja. Es decir, la embarcación que captura los datos de las sondas puede estar navegando en marea alta o en marea baja o un nivel medio del mar o cualquier punto intermedio. Entonces, para evitar esa situación, esos valores que son capturados por los buques hidrográficos, oceanográficos que capturan los datos de las sondas, estos valores se reducen a un valor menor aún, que es el NRS, que es el que está ahí. El NRS es el nivel de reducción de sondas, y ese es el cero de las sondas. Es decir, cuando uno ve en una carta náutica un valor en metros de un cierto punto en una profundidad, el cero de ese número está acá en el NRS, nivel de reducción de sonda. Y ahora sí, nosotros podemos decir que para la cartografía náutica, el datum vertical es el NRS, nivel de reducción de sonda. Cada una de estas sondas que están acá en la carta, su cero está en el NRS, no en el nivel medio del mar. Por eso acá ya está esto corregido de acuerdo a lo último que les acabo de comentar. ¿Ya? En resumen, el datum vertical afecta tanto a las altitudes, es decir, las cotas de una cartografía topográfica, y a las profundidades o sondas de una carta náutica. El datum vertical para las altitudes de las cotas generalmente es el nivel medio del mar, y para las profundidades es el NRS, nivel de reducción de sondas.
En resumen, podemos decir que para todo tipo de cartografía, llámese cartografía topográfica o cartografía náutica, al enfocarnos en las coordenadas X e Y, podemos ver que aquí funciona el datum horizontal. Para la coordenada Z es el datum vertical. El datum horizontal son las posiciones geográficas, en este caso de un punto sobre la Tierra, expresadas en latitud y longitud o bien en coordenada norte y este. Y para el datum vertical corresponde a las cotas de una carta topográfica o a las sondas de una carta náutica. Algunos ejemplos de un datum horizontal. El NAT 27, este es un datum norteamericano del año 1927, el mismo datum de 1983, el WGS 84, este es un datum geocéntrico, tenemos el datum Sirgas, PSAT 56, SAT 69 y el datum europeo de 1950. Por ejemplo, hay muchos otros, ¿ya? Pero estos se refieren entonces a el origen de las mediciones de latitud y longitud o de las coordenadas norte y este. Origen de las posiciones horizontales. Respecto del datum vertical, algunos ejemplos: nivel medio del mar, acá tenemos también el NRS, ambos ya los comentamos, y existen otros, no es que existan solo estos dos, existen otros, por ejemplo el HAT, el MHWS, el MHHWS, MHHW. El primero, el HAT, corresponde a las mareas, a las mareas astronómicas más altas. El MHWS corresponde a la media de las mareas más altas, mareas en primavera, y el HM es las mareas, las más altas de las altas mareas en un determinado lugar, ¿ya? Pero generalmente las que se usan son el nivel medio del mar y el nivel de reducción de sonda. Y finalmente, decir que eso es, en términos muy generales, la temática de datum horizontal y vertical. Evidentemente hay muchos conceptos, mucho que hablar en el intertanto, pero esto es en términos muy generales lo que se refiere a los datum horizontal y vertical. No olvidar, cada cartografía posee o debe poseer un datum horizontal y un datum vertical. No es que alguna cartografía tenga solamente uno, no. Toda cartografía debe tener un datum horizontal y un datum vertical. Bueno, espero que haya quedado meridianamente claro. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben dónde ubicarme, así que espero que este video les sirva y haya sido de utilidad. Nos vemos en una siguiente ocasión. Chao.